Bien, llegó el momento de la consabida regla de la palanca, la cual es muy importante conocer y usar porque existe una buena cantidad de ejercicios que se realizan de aquí en adelante basados en la regla de la palanca, ejercicios numéricos. Bien, entonces la regla de la palanca nos ayuda a estimar la relación relativa de fases en el equilibrio. Bien, vamos a explicarlo detenidamente. Aquí tenemos un diagrama de presión contra composición. En este caso, composición 1. Bien, y en la presión a altas presiones, líquidos estables, y a bajas presiones, el gas o vapor es estable. Por lo tanto, la línea líquidos de la línea recta es la que toca la parte superior. Línea recta, y aquí tenemos la línea curveada en la que toca la parte de vapor. Y en este problema se centra en el punto A, aquí marcado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que inicialmente se cuenta que se ha ido al laboratorio y de forma física se han mezclado dos líquidos con esta composición. Aquí transformaríamos hacia arriba, acá recto, hacia la mano, tendríamos que la composición de inicial marcada con X mayúscula 1 en la mezcla líquida. Que se hizo una cierta presión hacia escribir este sistema atmosférico. Entonces, inicialmente partimos de una nota. Una nota. ¿Bien? Entonces, teniendo esos son mis datos iniciales. Mezclo 50% de molar de benceno y 50% molar de tolueno a una atmósfera estándar de una nota. Pongo esto dentro de una cámara de vacío o conectado a una bomba de vacío. Y lo que va a hacer esa bomba de vacío es ir reduciendo la presión parcial del sistema. Al reducir la presión parcial del sistema, veremos que eventualmente la presión va a ser tan baja que vamos a incidir en la generación de estado gaseoso. Vamos a empezar a vaporizar por efecto de la disminución en la presión, que va haciendo cada vez más y más vacío. Bien, si detenemos el experimento en el punto que la presión sea marcada aquí con la presión A, estaremos en el punto ya marcado A, ya mencionado anteriormente. Y la pregunta es, ¿cuál es la composición en este punto que se hace en la condición de presión A? Siempre y cuando si partimos de una cierta presión molar inicial.
Bien, entonces, la regla de la palanca nos sirve principalmente para saber en ese punto en particular, dentro del equilibrio líquido-vapor, cuánto hay de líquido y cuánto hay de vapor. Para eso nos sirve la regla palanca, para dar la composición relativa del equilibrio de fases. Aquí tenemos una extrapolación de esta región, aquí marcada. Entonces, de nuevo, tenemos el punto A, que es el punto central. Tenemos que la fase líquida en esta expansión la tenemos marcada. Y la fase de vapor, que la tenemos marcada a la derecha. Esto no ha cambiado, simplemente estamos viéndolo con una lupa. Bien. La regla de la palanca hace necesario medir o hacer una analogía con un, digamos, con un sub y baja, con una palanca, en la cual a raíz del punto central, que es nuestro punto de interés, necesitaríamos trazar una línea horizontal. Y se fijan que estamos estando dentro del equilibrio líquido-vapor, tenemos cierta cantidad de líquido y cierta cantidad de vapor. Punto A. Bien, entonces necesitamos saber tener la distancia del punto central hacia el punto en el que toca, en este caso, línea vapor. Esta distancia aquí marcada. Es la distancia del punto vapor menos el punto A. Punto vapor menos el punto A. De igual modo, necesitamos la distancia del punto A hasta que alcanza la línea de líquidos. Esto es igual a el punto A menos el punto L. Aquí, digamos que hay dos maneras de hacerlo. Una manera es, coloquialmente, medirlo con una recta. Vamos a decir, bueno, por el lado derecho pues tenemos 2 centímetros y del lado izquierdo tenemos 1.5 centímetros. Y podemos trabajar con eso. Nosotros necesitamos la distancia. Para poderla contrastar con la distancia del punto líquido al punto vapor. Aquí marcado. El naranja. Punto vapor menos el punto líquido. Eso se puede hacer por una regla. Vamos a decir que esta distancia aquí marcada en azul mide 1.5 centímetros. Esta otra distancia marcada en verde, el líquido LAA, mide 1 centímetro, suponiendo. Esto quiere decir que el punto mayor mide 2.5 centímetros. Bien, ¿qué otra manera podemos saber estas distancias? Pues las podemos saber a través de las mismas fracciones molares. Para lo cual hay que trazar unas líneas verticales. Veamos. El punto B es el punto en que la línea
habíamos trazado, había una línea horizontal del punto A que se debería de trazar. Menos la línea horizontal principal que me da la presión de trabajo, presión A. Bien, entonces el punto vapor es el punto en que esta línea horizontal de presión toca la línea de vapor. Este punto trazamos una línea vertical, vamos a seguir con la regla, vamos a estarlo ahí viéndolo, PowerPoint, en lo que estamos trabajando, y esta es la distancia que vamos a conocer como la fracción molar del componente 1, pero en fase de vapor. Como es fase de vapor, marcamos una Y. Esta distancia, ¿se fija? El punto, la distancia Y1. Y es este punto en particular que estoy marcando. Y necesitamos, obvio, entonces ahora el punto central. El punto central es el punto donde tengo mi composición inicial, el punto A, para lo cual de nuevo trazo una línea vertical, no es posible, despacito, porque de manera alzada, el botón, y esta es mi composición inicial. Está marcado aquí de nuevo, ¿ok? Y este punto aquí marcado. Por lo tanto, esta distancia que vamos a darle el brazo correspondiente a este brazo, aquí marcado el brazo que va de la V al líquido, es marcado por esta diferencia de presión molar. Presión molar Y, marcada, y la presión molar X mayúscula 1, que es la inicial. Y para el segundo brazo, pues necesitamos el punto L. De igual modo, hacemos una línea vertical para encontrar esta composición X1 minúscula, que es la asociada a la línea de líquidos. No es otra cosa más que esta fracción molar. Aquí de nuevo voy a marcar de nuevo el punto X1 mayúscula. De igual modo, la línea de la total, de la palanca total, aquí lo vamos a marcar de nuevo, este es el punto Y1 menos el punto X1 minúsculo. No olvidar que se corresponde a vapor con la fase líquida. Ahora bien, aquí viene el trabalenguas, que vamos a ver que tenemos que para la fase líquida, o sea, en este punto A tenemos que una fracción es de la mezcla líquida y una fracción de la mezcla gaseosa de vapor. Bien, entonces la regla de la palanca nos dice si queremos saber cuál es la fracción líquida en ese punto A, va a ser igual a la palanca opuesta, al brazo de la palanca opuesta
opuesta, es lo importante, dividido entre la palanca total. Vamos a anotar, este sería el X. Ya lo tenemos la bancada de la palanca total. Está naranja. Entonces, la palanca para sacar la fracción líquida, aquí lo tenemos marcado ya. En la distancia del punto V y A, que es el brazo opuesto a la fase líquida. Fíjate, esta es la fase líquida de interés, necesitamos la palanca opuesta, dividido entre la palanca total. Lo cual sale de nuevo con B menos L, y también sale con Y1 menos X minúscula 1. De igual modo, el brazo ya lo habíamos determinado, que sale de Y1 menos la fracción central. Bien, esto nos queda también que la fracción en fase de vapor pues es igual a la palanca opuesta. ¿Qué digo con opuesta? Bien, tenemos fase de interés, que la fase de vapor va a ser a la palanca opuesta, o sea, es la que toca el punto líquido, la que está del otro lado, dividido entre la palanca total, donde la palanca total, de igual modo, es igual a Y1 menos X1. Y la distancia de la palanca contraria, el brazo de la palanca contraria, pues es la X1 mayúscula menos X1 minúscula. Y bien, con eso vemos el uso de la regla palanca. Nos sirve para sacar las partes proporcionales de dos fases en un equilibrio de fases. Que puede ser líquido de vapor, puede ser líquido sólido, puede ser fase A con fase beta, etc. No importa que tenga esta forma, y las palancas nos van a dar la parte proporcional de la composición. Siempre básicamente nos dice, en este caso, la proporción de la fase líquida es igual a su palanca contraria, su brazo de la palanca contraria, dividido entre la palanca completa. De igual modo, la fase de vapor va a ser igual al tamaño de la palanca contraria, dividido entre la palanca total. Y todo puede hacerse con reglas, con centímetros, milímetros, o puede hacerse sabiendo las fracciones molares tal como se va a explicar. Continuamos. Bien, aquí tenemos un análisis, una posibilidad de análisis más completo de lo que puede ocurrir y el uso de la regla palanca y de las extrapolaciones que hemos visto hacia las líneas verticales para encontrar la composición total. ¿Qué quiere decir composición total? Bueno, principalmente cuando tenemos equilibrio líquido-vapor,
vamos a tener dos fases. Líquido, mezcla líquida y mezcla gaseosa. Para la mezcla líquida vamos a tener dos composiciones. La fracción del componente A en fase líquida y la fracción del componente B en fase líquida. Y en fase gaseosa, de igual modo, vamos a tener la fracción molar en fase gaseosa del componente A y vamos a tener la fracción molar del componente B en fase gaseosa. Vamos a tener pues, muchas variables por determinar. Empecemos. Este es un diagrama de nuevo de presión, composición. Por lo tanto, la fase líquida es estable a altas presiones y la fase de vapor es estable a bajas presiones. Mi composición inicial es el punto A. Aquí inicio. En el punto A de esta mezcla todo es líquido. Esta es mi composición central inicial. En el punto A de todo es líquido, se dice que la fracción molar de la fase líquida es 1, el 100%. Y por lo tanto, si el 100% es líquido, 0% es vapor. Bien, la fase líquida tiene su propia composición. Vemos que la fase líquida tiene su fracción, en este caso es fracción molar B, como estamos graficando, por lo tanto, X mayúscula es la fracción molar de B en fase líquida. Y al tratarse de una mezcla binaria, tendremos que la fracción molar del componente A en fase líquida es igual a 1 menos X. Bien, ¿qué habíamos dicho? No hay vapor en este punto A. Por lo tanto, si no hay vapor, pues ambas fracciones en fase de vapor es igual a 0. Bien, eso es en el punto A, es un punto simple. Vamos a pensar que este punto A le bajamos la presión, bajamos la presión, baja la presión, y ¿qué pasa? Que tocamos la línea de líquidos, que quiere decir que empezamos a evaporar, se empieza a evaporar, y tanta bajamos la presión que eventualmente todo se convierte en vapor. Eventualmente, al disminuir completamente la presión, lo más posible, todo se habrá vaporizado. Este sería la situación del punto A B', que sería el punto más abajo, aquí marcado. En este punto, todo es vapor. En el punto A B'. Aquí lo tenemos marcado, todo es vapor. Por lo tanto, cuando todo es vapor, la fracción molar de la fase de vapor, obvio, es igual a 1. Y la fracción molar en fase líquida en el punto A B', pues es 0. Ya no queda nada líquido. Bien, entonces ya quedamos que todo es vapor. Por lo tanto, la fracción del componente B en fase de vapor, pues es la X inicial. Esta X aquí marcada. Y
la fracción en fase vapor del componente A pues es 1 menos X. Y como hemos comentado, si hay 0% de líquido, por lo tanto no hay fracción líquida. Todo es vapor en este punto. Bien, entonces digamos estos son los dos extremos y es la parte fácil de este análisis. Tenemos 3 puntos más. El primer punto que observamos es el punto en que inicialmente tocamos la fase líquida, la línea líquida. El penúltimo punto es el que tocamos la fase vapor y el punto intermedio. Veamos, entonces vamos a ver el primer punto. El punto L aquí marcado. En el punto L, al cual se llega por una disminución de la presión de vapor desde el punto A, que indica que si todo era líquido, llegamos al punto en que empezamos a tener vapor. Esto se le llama el inicio de la vaporización o la primer traza de fase gas a fase vapor. Este es el punto donde inicia la vaporización. Entonces, si inicia la vaporización, la composición en fase vapor es muy pequeña, pero no es igual a cero. Entonces se dice que la composición en fase vapor tiende a cero sin llegar a cero. Es la primera gota, vamos a decir, bueno, la primera gota de líquido pasar estado de vapor, es la primera traza de vapor. Por lo tanto, se acerca a cero, pero hay algo de vapor. Y de igual modo, si una pequeña cantidad de líquido se ha vaporizado, entonces ya no, la fracción molar ya no es igual a 1. Es muy cercana a 1. Se dice entonces que la fracción tiende a 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos entonces que seguimos ahora la primera traza de vapor, estamos en el mismo punto. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son sus composiciones de líquido que es remanente y la composición de la primera traza de vapor? Bien, entonces la composición del líquido no ha cambiado primordialmente. Se puede decir que de nuevo es igual a X, o se puede decir que es muy cercana a la X central. Este punto central no ha cambiado mucho. Casi todo es líquido. Y también se puede decir de la fracción molar del componente A, va a ser igual a 1 menos X o muy cercano a 1 menos X. Pero en fase vapor ya tenemos una traza, ya tenemos que ese vapor tiene una cierta composición. ¿Cómo sabremos cuál es? Pues para ello necesitamos trazar líneas. Como hemos comentado, en este punto trazamos una línea horizontal, en este caso a la derecha, porque así nos lo marca el diagrama, hasta llegar al punto en que tocamos la línea de equilibrio de fase, la línea de vapor en este caso. Y de aquí se traza una línea vertical en la mejor manera posible y tenemos la fracción 10. Esta es la composición de fase vapor de la traza. Este Y. Y del componente A, en ese mismo punto, pues es básicamente 1 menos Y. Bien, con eso tenemos la composición del punto N.
Continuando con la disminución de la presión, seguimos aplicando vacío. Entonces, a medida que bajamos la presión, incrementamos la cantidad de vapor que se va generando. Disminuimos la presión y llegaremos al punto A'. Es el punto aquí marcado. Este está dentro de la fase de equilibrio líquido-vapor. Quiere decir que ya hay cantidades reconocidas, ya nada más hay trazas, sino hay una cierta composición de líquido de la fase líquida y una cierta composición de la fase de vapor, y ambas tienen sus propias composiciones individuales. La regla de palanca nos ayuda a saber la composición relativa entre la fase líquida y la fase de vapor. Entonces aquí tenemos el punto A, que es la región de equilibrio líquido-vapor. Entonces, recordando la composición de vapor en este punto A', pues no es otra cosa más que el brazo de la palanca opuesta en este punto, esta recta aquí está marcada, es igual a X mayúscula menos X minúscula, esta distancia, dividido entre el brazo total. Aquí marcado, el brazo total. Brazo total es esta distancia, que es igual a Y' menos X'. Es la distancia del brazo total. Esta distancia. Este es el brazo total. Con eso sacamos la composición del fase de vapor. Una palanca puesta. Porque aquí tenemos la fase de vapor. Entonces es la palanca puesta. Voy a borrar un par de cosas. Bien. Si queremos ahora del punto A' conocer cuál es la composición relativa de la fase líquida, pues necesitamos ahora, como la fase líquida está del lado izquierdo, necesitamos la palanca opuesta, que es esta distancia, que es el punto Y' menos el punto X mayúscula. Aquí lo tenemos. Y' menos X mayúscula. Esta distancia. Y lo vamos a dividir de nuevo entre la palanca total. Esta distancia. El punto L' al punto D'. ¿Qué sería? Y' menos X'. Y' menos X'. Con eso tenemos la composición relativa de vapor y la composición relativa de líquido en el punto A'. Y no olvidar que en el punto A', de nuevo tenemos dos fases, la fase de vapor y la fase líquida. Y cada una tiene su composición individual. Voy a borrar de nuevo un par de cositas. Ya está.
Tenemos que la fase vapor de este punto A pues se obtiene por extrapolaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Que si extrapolamos con una línea horizontal del punto A', sacamos una línea vertical, tenemos la composición de la fase vapor aquí marcada. O sea, en fase vapor tenemos una composición del componente B y E'. Y para ese mismo punto central A', tenemos que mi composición para la fase líquida está dado por esta composición, esta extrapolación. Bajamos. Como es el punto que pega con la línea de líquidos, aquí lo tenemos marcado. Esta sería la composición del componente B de nuevo de la fase líquida. ¿Por qué de B? Porque está todo en fracción de B. Ya las fracciones de A salen pues de la recta correspondiente, tanto para el caso de la fase líquida como para el caso de la fase de vapor. Si se fijan, cuando son fase de vapor marcamos Y y cuando es fase líquida marcamos X. Y bien, ya solamente nos queda el punto V'. Voy a borrar un par de cosas. En este punto V', cuando ya hemos bajado la presión bastante, hemos llegado al punto en que casi el 100% es vapor, pero queda la última gota de líquido. Todavía hay un chirrín de líquido. Este sería el punto V'. Tenemos que es el punto en que tenemos la última gota de líquido. Cuando tenemos la última gota de líquido, quiere decir que casi la totalidad es vapor y que casi no hay líquido, queda una gotita nada más. Por lo tanto, su composición de líquido tiende a 0 y la composición de vapor molar tiende a 1 o 100%, como quieran ver. Las composiciones individuales, tanto de la fase de vapor y de la fase líquida, se obtienen de este modo. Entonces, para la última gota de líquido en la que casi todo es vapor, tenemos que, si casi todo es vapor, tenemos que este punto realmente está tocando la línea del vapor. Por lo tanto, extrapolamos esta línea. Por lo tanto, en fase vapor tenemos la composición del componente B dado por la X mayúscula central. Y pues en fase vapor, para el compuesto, acaso aquí había que corregir, disculpe, debería ser A, acá arriba igual modo debe ser A, disculpe, marcado, correcto, y tenemos que la composición entonces de fase vapor del agua, bueno, pues es 1 menos la composición del componente B en fase vapor. Y para la fase líquida, pues en este punto lo único pues sabemos que necesitamos sacar una línea horizontal. En este procedimiento sacamos una línea vertical y tendremos la composición del componente B en fase líquida en ese punto B', que sería por lo tanto la composición X'B'. Aquí está. Y la composición del componente A, bueno, pues es 1 menos X'B'. Sería para el componente A. Y bien, ese es, a grosso modo,
los pasos necesarios o el procedimiento necesario para sacar la composición global en un análisis composicional de un diagrama de fases. Líquido vapor, en este caso presión, fracción molar, pero vamos a ver algunos ejercicios en los cuales haremos algo similar en un diagrama temperatura composición. Continuamos.